Estamos diciendo que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendigan a los que os persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Únanse entre ustedes, sean unánimes, no altivos, sino asociados con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios. No tomen venganza contra nadie. Dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Eso es amor. Eso es amor puesto en evidencia, en acción. Y Dios quiere que seamos así. En Gálatas 6 también tengo otro pedacito que quiero leerles. Dice el verso 6.1, capítulo 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, en algún error, ustedes que son espirituales, esto no se le habla a los carnales, a los ignorantes, se le habla al hombre espiritual. Dice, ustedes que son espirituales, restauradle, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y tú también peques. Acuérdate que tú eres débil cuando vayas a ayudar a un hermano. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, que es la ley del amor. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga y no la de los demás. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sembrar para el Espíritu. Hacer las cosas espirituales, respetar la palabra de Dios. Hacer las cosas carnales y no respetar a Dios es sembrar para la carne. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, recogeremos del bien que hicimos. Si no desmayamos en seguir haciendo el bien. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Esa es la orden de Dios con respecto al amor. Y quiero hablar de la familia de la fe. En el capítulo 12 de Mateo, verso 46, algo que así como ahorita hablé y vimos lo que pensamos nosotros
con respecto a cómo el Señor entregó a su Hijo y cómo nosotros no somos capaces de entregar a veces a un hijo. Mateo 12. Entonces 12:46. Y pensamos nosotros de una forma y Dios piensa de otra manera. Y Dios nos enseña aquí algo eterno. Lo eterno. Dios no trabaja, hermano, con las cosas. Dios hace y nos hace vivir y nos sostiene en las cosas triviales de este mundo y pasajeras. Pero Dios pone la mirada siempre en lo eterno. Y en este pasaje, miren la familiaridad, la familia, el concepto de familia que tiene Dios. Mientras él aún hablaba a la gente, Jesús, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero se le hacía difícil entrar porque había mucha gente allí. Respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. El concepto de familia de Dios es muy diferente al concepto de familia de nosotros. El concepto de familia de nosotros es una familia pasajera, mortal. El concepto de familia de Dios es una familia eterna. Por eso dijo, primeramente ayuden a la familia de la fe. Y aquí Jesús nos enseña cuál es la verdadera familia. Porque usted tiene que cambiar la mente de la familia. No dejar a su familia, sino entender en verdad cuál es su familia. Aunque tenga padre, madre, hermanos, tíos, primos, son familias de sangre. Pero usted, si está en Cristo Jesús, esa familia un día va a dejar de existir. Y su verdadera familia son aquellos que van a hacer la voluntad del Padre, que son los que van a ir al cielo. Aquellos pueden ir al infierno, mas los que están con usted, como dijo Jesús, ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mi hermana? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ese es su verdadero hermano, esa es su verdadera familia. Nosotros tenemos el concepto de familia sanguínea, pero Dios tiene el concepto de familia espiritual. Y nosotros no estamos para vivir el concepto nada más de familia sanguínea. Tenemos que entender también el concepto de familia espiritual. La sangre un día va a dejar de estar. Se va la madre, se va el padre, se va el hermano, se va el tío, se va el abuelo. Pero el hermano en Cristo no se va. Nunca se va a ir. Porque es una familia eterna. Vas a convivir con él eternamente en los cielos. Y tienes que entender que esa es la verdad que Dios ha dicho para nosotros. La verdad no es que nuestra familia carnal va a estar siempre con nosotros. Todos queremos que nuestra familia carnal esté siempre con nosotros. Pero tristemente, mucha de esa familia no va a ir con nosotros. Porque no quieren. No quieren. Usted le dice, mire, mijo, usted está en pecado. No le importa. Se burlan de usted. Por eso Jesús aclaró bien claro, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi hermano? Entiendan, yo estoy en un nivel superior. Esto es un nivel terrenal. Yo estoy en un nivel superior. Jesús vino del cielo. Jesús nos enseña las cosas eternas. El mundo nos enseña las cosas pasajeras. Vivimos en un mundo caído en muerte. Todos quisiéramos estar con nuestra familia. Pero sabemos que no toda nuestra familia van a estar con todos nosotros. Ahora, el hermano que permanezca hasta el final, esos sí van a estar juntos. Esa es la verdadera familia. Ahora, los sentimientos gobiernan. Los deseos de los ojos, de la carne, las pasiones del mundo gobiernan y empañan la verdad de Dios.
Pero aquel que entiende y comprende esto, cambia su manera de pensar. No aparta a su familia, no dejas a tu padre, no dejas a tu madre, no dejas, pero entiendes que hay una familia superior a la cual tú tienes con esa familia obligación, que acabamos de leerlo. Tú tienes una obligación con esa familia, que son tus verdaderos hermanos. Usted ha visto que cuando muere un hermano, un familiar, ¿qué pasa? Un padre familiar. Se acabó todo. Allí se acabó todo. Podemos decir lo que querramos. Hay quien dice, Él me está ayudando desde el cielo. Mentira, no te están ayudando nada. No, Él está conmigo porque mi papá y mi mamá se presentan. Mentira, Él no está contigo ni va a estar nunca. Para el muerto hay dos lugares, el infierno o el lugar de reposo, esperar la resurrección de los muertos, para volver a tener su cuerpo, y los del infierno igual. Uno en paz y otro en tormento. No existe más nada, dice el Señor. El que diga que existe otra cosa, bueno, pues es más sabio que Dios. Pero Dios dice, después que moriste, aquí en la tierra no hay ningún tipo de actividad de tu alma, ni de tu espíritu, ni de tu cuerpo. Tu cuerpo se pudre y tu alma va al lugar o de condenación o de paz. Más nada. Eso dice el Señor. Que hay gente que dice, no, que mi mamá se me apareció, que mi abuelo viene, que yo tengo un tío que me cuida. Mentira, mentira, mentira y más mentira, que los hombres se han dejado engañar por Satanás. Y están pensando, no, que se me apareció. A ti se te apareció un demonio. Esa no es tu familia. Tu familia no puede venir. Pero la gente se dejan engañar. Después que murió, se fue y ya no es más nada tuyo. No tiene, ya la gente dice, ya no tengo madre, soy huérfano. Ya no tengo padre, ya no tengo hermano. Se acabó. Pero el familiar espiritual es eterno. Por eso Pablo dice que los que no creen no tienen esperanza y por eso sufren cuando se le va un familiar. Pero el creyente, dice, tiene esperanza de volverse a encontrar con él. Y sabe que se va a encontrar con su hermano. Pero si no lo tiene aquí en la tierra como hermano, dice el Señor, no tienes vida eterna. Eso es lo mismo que el Señor le dice, por ejemplo, en la ley de la familia de sangre. En la ley de la familia de sangre el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces viene el hombre, saca sus $20, llega al altar, pone su plata. ¡Pau! Llega el padre y le dice, papá. Dice el papá, dice, mi hijo, necesito que me preste $20. Dice el hijo, padre, todo lo que tenía se odia al Señor y no tengo con qué ayudarte. Dice, por vuestras tradiciones ustedes invalidan la ley de Dios. Dios nunca dijo que le dieras a él lo que tú tenías que darle a tu padre. Familia. Igual que Dios dice, tú no puedes darle a los demás lo que tú tienes que darle a tu familia espiritual. Tú tienes que entender que esa es tu familia. Ustedes tienen que entender que ustedes son familia y ustedes tienen que vivir como familia. Y tienen que apoyarse como familia. ¿Entienden, hermano? Y el que no ama a su hermano es homicida. Y dice, y en él no hay vida eterna. Dice el Señor, ahí en Juan. Y en él no hay vida eterna. Otro punto más. La práctica del pecado. Ya dijimos que nosotros somos pecadores y tenemos que pedir perdón. Pero el verso, en el capítulo 4, verso 10, en el anterior, en el capítulo 2, verso 15, del 15 en adelante, ahí hablamos de otra manera de entender que que tenemos vida eterna, es no amando al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y creo que ahí terminamos la vez pasada. No amar al mundo, pero tampoco amar las cosas que están en el mundo. Dios nos pide que nosotros tenemos que romper el amor
al mundo y a las cosas que están en el mundo. Tenemos que destruir ese amor. Tenemos que despegarnos. Porque nosotros humanamente somos de este mundo, nacimos en este mundo y nos apegamos a todas las cosas de este mundo. Y pensamos que sin ella no podemos vivir. Y ellas no son necesarias, pero no son completamente indispensables para la vida. Dice el Señor, no améis al mundo, oigan bien, ni las cosas que hay en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces tenemos que identificar esas cosas y aprender a apartar nuestro amor de esas cosas y amar al Señor. El otro punto está en el capítulo 4, verso 10. 4. A ver. Capítulo 4. Porque aquí escribí, no puse el verso. Bueno, tiene que ser, déjame ver qué dice aquí. La práctica del pecado. La práctica del pecado. Capítulo 3, versos 8, 9 y 10. Hijitos, nadie les engañe. Escuchen bien lo que dice el Señor. Escuchemos, nadie nos engañe. No nos dejemos engañar. El que hace justicia es justo. Más claro ni el agua que sale del manantial. El que hace justicia es justo, como Cristo es justo. El que practica el pecado es del diablo. No nos engañemos. No permitamos que nos engañen con sentimentalismo ni con conceptos falsos. No permitamos que nos engañen, ni nos dejemos engañar. El que practica el pecado es del diablo, le pertenece al diablo. Eso es agua clara. Porque el diablo peca desde el principio a esto. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? El pecado. Jesucristo apareció para deshacer esas obras en nosotros. Ahora, nosotros no podemos vivir practicando el pecado. No tienes vida en ti. No te engañes, ni te vengan con cuento de que puedes vivir practicando el pecado y que te vas para el cielo. No te vas. No te vista que no vas al baile. No vas, no entras. ¿Se acuerdan de la parábola? De la fiesta. Que llegó había uno que estaba con una ropa que no era de fiesta y el dueño de la fiesta dijo, ¿y tú qué haces aquí sin ropa de fiesta? No, se coló. No, sácamelo. No puedes entrar. No puedes entrar. Es un argumento que habla que el que no tenga las ropas de santidad no puede entrar. Y el que está en pecado no va a tener ropa de santidad. El que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y miren cómo dice ahora, en esto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Enseñanza santa, clara, pura, que transforma mi alma, que tiene que cambiar mi ser. Es bien clarito. No hay que estarle dando tanta vuelta a la ruleta. Eso está más claro que el agua. ¿Entienden, hermano? Así que practicas el pecado y te estás diciendo que tiene vida eterna. Sí, me lo puedes decir a mí, te puede engañar a ti, me puede engañar a mí, pero a Dios, ¿quién lo va a engañar? Con Dios no podemos burlarnos del Señor. Quiero seguir siendo como era. Lo vas a seguir, está bien. Tú haz lo que tú quieras, pero acuérdate que a Dios no lo vas a poder engañar.
Nadie lo va a poder engañar.